Bien, buenas noches para todos. Bueno, es una alegría poder estar comunicándonos con ustedes a través de esta conferencia Zoom. Darle muchas gracias en nombre de ACUPS por la presencia de ustedes. Y qué lindo ver entrar que no solo de Uruguay, también de Ecuador tenemos queridos hermanos y personas que han entrado de nuestro querido Ecuador, también de Argentina, también de Brasil, así que damos muy bienvenida esta noche para todos los presentes. También celebramos hoy el 8 de marzo, Día de la Mujer, así que feliz día para todas las mujeres. En esta noche, bueno, vamos a tener la presencia del doctor Jorge Patpatián. Él es médico, él es sexólogo y fundador de ACUPS, de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Y con esta conferencia inauguramos todo, bueno, un ciclo de conferencias. El segundo lunes de cada mes vamos a estar teniendo una conferencia con un tema de interés que va a ser desarrollado en profundidad por distintos expositores. En esta noche es un honor tener
al doctor Jorge Patpatián con nosotros, desarrollando un tema tan importante como es la depresión en tiempos de pandemia. Y cuando hoy estamos viendo que luego del 2020 la pandemia de COVID-19 dejó grandes secuelas, y una de ellas muy marcante tiene que ver con la salud mental. Por eso la apuesta de ACUPS en esta primer conferencia es entrar a profundizar en esta temática tan fuerte, tan dolorosa como es la depresión, pero también en la medida que conocemos de qué se trata, eso alivia y eso nos permite buscar caminos de salida. Queremos decirles a todos que están silenciados para poder mantener la buena disposición de la conferencia. Pedirles, sí, que escriban preguntas que a lo largo de la conferencia van a ir surgiendo, escríbanlas en el chat, y al final va a haber un tiempo para poder responder a las preguntas que ustedes nos hagan. Así que siéntanse en libertad de escribir en el chat las preguntas que serán recogidas y al final serán respondidas por el doctor Jorge Patpatián. Por otro lado, queremos pedirle como Ministerio e Institución que ustedes también nos dejen su nombre, su correo electrónico y su WhatsApp. De esa manera vamos a tenerlos en nuestra base de datos para que toda conferencia y actividad de ACUPS ustedes puedan recibir la invitación. Así que bueno, sin más, dejamos entonces la palabra para que el doctor Jorge Patpatián comience esta conferencia. Depresión en tiempos de pandemia. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Gloria. Es un privilegio para mí poder estar aquí en esta noche, medianoche para algunos. Gloria, me uno también a dar la bienvenida a amigos del Reino Unido, de Inglaterra, que están aquí también y que seguramente estarán en la cama o semidormidos porque allí son como ahora casi medianoche, pero gracias a todos por acceder a esta invitación y gracias a CUP también por la oportunidad que me da de poder compartir con tantos amigos a través de esta forma. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Estamos recordando aquel 13 de marzo donde en el Uruguay se había suspendido toda actividad pública y la emergencia sanitaria estaba reglamentada por el gobierno en ese entonces. A partir de este año hemos cambiado nuestra vida. Realmente esta pandemia nos ha tocado y nos ha tocado de diferentes formas, ¿verdad? Porque uno puede pensar cuáles son las repercusiones de la depresión, de los estados de salud, pero no solamente eso. Nosotros sabemos muy bien de que hubieron consecuencias a nivel sanitario, como todos somos conscientes, personas enfermas, personas que han fallecido por esta situación. No solamente la parte médica, sino también la parte económica. Hemos sufrido el impacto económico a través de una disminución del salario real, a través de muchas personas que han tenido que ir al seguro de paro, que han perdido sus trabajos, personas cuentapropistas que han perdido realmente la oportunidad de ganarse el jornal día a día, y eso ha repercutido grandemente económica y financieramente en muchas familias y personas. La infotoxicidad también ha sido un gran problema. Por lo menos en nuestro país, en el Uruguay, somos conscientes de que los medios masivos de comunicación, la televisión abierta, ha ofrecido noticias permanentemente, todos los días, 4, 5, 6 horas de una infotoxicidad que realmente, como algunos pacientes me han dicho en alguna oportunidad, doctor, yo no aguanto más. Estoy angustiado, no puedo mirar televisión, no puedo mirar los informativos, y yo le digo simplemente, señora, no mire más. Y todos estábamos pendientes día a día, los nuevos casos positivos, el número de casos hisopados. Bueno, todo eso ha generado una infotoxicidad que ha producido una repercusión emocional que para muchos ha sido de gran envergadura. El impacto en los vínculos familiares también. No podemos negar, la Organización de las Naciones Unidas ha referido que ha aumentado el número de divorcios, de separaciones, de maltrato infantil, de violencia hacia la mujer particularmente. Bueno, todo esto
en un medio donde muchas personas han sido confinadas en cuarentena y han tenido que hablar, han tenido que conversar, han tenido que discutir, han tenido que pelearse, y seguramente el más fuerte en algunas oportunidades ha vencido, como es, por ejemplo, la violencia que tiene que ver intrafamiliar, particularmente hacia la mujer. Pero no cabe ninguna duda que aparte de todos estos impactos, el impacto emocional ha sido muy gravitante. Y dentro del impacto emocional, alguna pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo hemos reaccionado frente a esta situación? Bueno, básicamente, tres respuestas han sido las repercusiones más grandes que a nivel emocional hemos tenido las personas durante este año de pandemia. Número uno, el estrés. Esa reacción, ¿verdad? Esa reacción interna que todos los seres humanos tenemos en relación a factores estimulantes que pueden venir desde fuera, como en el caso de la pandemia. La angustia, la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el día de mañana, si me tocará a mí el COVID-19, si yo estaré hoy ante un mínimo síntoma de tos, de resfrío, no será que tenga esta enfermedad. Bueno, todo eso ha producido cierta angustia, cierta incertidumbre, pero fundamentalmente esto ha desembocado en un fenómeno que se llama depresión, una alteración del estado de ánimo que realmente ha producido consecuencias y que seguidamente en algunos minutos vamos a observar. Si hacemos un raconto del impacto emocional de la pandemia, algunos autores han referido que nosotros hemos pasado por un proceso que apareció allí por diciembre del 2019, donde hay un nuevo virus en China. Ese virus, por supuesto, no va a llegar al Uruguay, no va a llegar a la Argentina, no va a llegar a Brasil, no va a llegar a Ecuador, no va a llegar a nuestros países. Pero en algún momento eso no fue como lo previmos, sino que apareció el virus, el primer caso, y apareció la rabia. ¿Por qué no se han tomado medidas antes? ¿Por qué los gobiernos no han tenido que tomar ciertas repercusiones, ciertas medidas para evitar esta situación? Bueno, el miedo se ha generado. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo medios para poder solucionar este problema? Y me pongo triste, me pongo vulnerable. En la bajada de ese impacto emocional, muchos han quedado trancados allí en ese lugar. No han podido avanzar. Ustedes saben muy bien que detrás de un periodo de crisis hay también un periodo de oportunidad. Hay nuevos hábitos, nuevas confianzas que podemos tener y saber que un día la pandemia pasa. Pero muchos hemos quedado trancados aquí, en esta parte de la bolsa inferior, en esta parte más del fondo, y nos hemos inmiscuido en un fenómeno que es justamente la depresión, en esta zona que algunos autores han señalado también, tres zonas diferentes durante el periodo de COVID-19, donde hay una zona de miedo, número uno. Número dos, una zona de aprendizaje. Ese miedo se me va transformando en un aprendizaje. Yo puedo aprender, puedo controlar mis sentimientos, puedo cambiar la situación, puedo cambiar las circunstancias, puedo aprender de esto a poder vivir mejor, a ser más precavido, a cuidarme y a cuidar a otros. Y puede llegar también este fenómeno de pandemia en una zona de crecimiento, donde yo puedo crecer desde el punto de vista de mi madurez emocional, llegado al punto que puedo ayudar también a otras personas en medio de estas dificultades. Pero esta no ha sido la experiencia de muchas personas. Muchas personas nos hemos quedado en el fenómeno depresivo. Y entrando específicamente, luego de esta introducción, a lo que es la depresión como una alteración del estado de ánimo, vamos a dar algunos datos estadísticos que son muy significativos. Datos que pertenecen a Uruguay, pero que seguramente pueden ser extrapolables a muchos de nuestros países latinoamericanos. El 10% de los uruguayos hoy sufre depresión. Pero la prevalencia de vida, es decir, la cantidad de personas que en algún momento sufrirán depresión, llega al 30% de la población. Quiere decir que si nosotros somos una población muy pequeña, de 3 millones de habitantes, hoy podemos decir que somos 350.000 personas que sufrimos de depresión, pero que en algún momento de nuestra vida, de nuestra historia, desde la niñez hasta la adultez mayor, vamos a sufrir 1 millón de personas este trastorno.
Este trastorno es mucho más importante que la pandemia del COVID-19, es mucho más importante que el SIDA, es mucho más importante que el ébola, es mucho más importante desde el punto de vista numérico y de las repercusiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales que trae esta enfermedad, mucho más importante que otras. Pero la triste noticia es decir que el 80% de las personas que tienen depresión no están bien diagnosticadas, o no están bien tratadas, o no saben que tienen depresión. Y estadísticamente sabemos que la mujer sufre más este fenómeno de alteración del estado de ánimo, donde sabemos que hasta los 50 años la mujer sufre el doble de depresión que el hombre. Luego, a partir de esa edad, a nivel de la adultez mayor, ocurre un fenómeno inverso en el cual el hombre, tanto como la mujer, tienen la misma, estadísticamente, en la misma proporción de depresión. El hombre solo, el hombre viudo, el hombre divorciado, tolera mucho menos la depresión que la mujer sola, viuda o divorciada, a partir de los 50 años. El hombre se vuelve más vulnerable ante esta posibilidad de sufrir depresión, más aún cuando sabemos que hay factores de riesgo, como por ejemplo nos ha tocado vivir en este año, como el fenómeno de la pandemia. Algunos elementos importantes, conceptos importantes acerca de la depresión. Lo primero que tenemos que decir que es un trastorno complejo. Yo diría que hay 3 objetivos que tiene esta charla para que nosotros podamos centrarnos en decir, bueno, ¿para qué me sirve esta hora escuchar esta charla, esta conferencia? Esto sirve para entender este fenómeno muy complejo, porque la depresión no es sinónimo de tristeza, ahora lo vamos a ver. Es un fenómeno, es un trastorno que abarca toda la vida del ser y que no necesariamente en forma fácil se diagnostica. Tanto es así, fíjense en ustedes, que el 80% de los pacientes que sufren depresión o no lo saben o están maltratados. Quiere decir que este fenómeno, este trastorno es un trastorno complejo, es un trastorno difícil a veces de diagnosticar, difícil de evaluar, difícil de tratar. El segundo objetivo es ayudar a quienes están depresivos, porque quizás al comprender la sintomatología clínica que ahora vamos a ver, es posible que podamos ayudar a otras personas que se encuentran alrededor nuestro y que están padeciendo depresión. Pero en tercer lugar, yo puedo sufrir de depresión. Así que este puede ser un descubrimiento para mi vida, en el sentido de decir, yo no tendré este trastorno en este momento. Así que estos 3 objetivos son importantes. Conocer este trastorno complejo, conocerme a mí, descartar si yo tengo una enfermedad depresiva, pero en tercer lugar también ayudar a otras personas. Así que el hilo de nuestra conversación va a estar girando sobre este aspecto. Otro elemento importante, que la depresión es producto de múltiples causas. ¿De dónde viene la depresión? Bueno, vamos a ver de dónde viene la depresión. No viene de cualquier lado, viene de todos lados. Viene de todos lados y ahora vamos a ver de qué lados puede venir. No confundir tristeza circunstancial con depresión. Una persona puede estar triste porque desde que perdió su equipo de fútbol favorito hasta que el salario se le atrasó. Pero luego cobro el salario, luego mi equipo gana y se me va la tristeza. Eso no es depresión. La tristeza es un momento. La depresión es un estado. Es un estado en el cual dura semanas por lo menos, meses y años, en el cual yo no puedo salir por mí mismo de esa situación. Así que yo no puedo confundir la tristeza que puedo tener mañana cuando me levante, porque estoy cansado, porque yo hoy trabajé mucho y mañana, esta noche no dormí bien, circunstancialmente, o comí demasiado, y mi equipo perdió y tuve alguna dificultad con alguna persona. Eso no es depresión. Para que sea depresión, la tristeza como sintomatología incluyente dentro de este fenómeno complejo debe durar semanas. Algunos autores, el DSM-5, que es el diagnóstico de enfermedades mentales psiquiátricas, dice que por lo menos más de 2 semanas de duración y el tiempo es con una evolución larga. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas de la depresión también son múltiples. Así que fíjense en ustedes, trastorno complejo, múltiples causas, múltiples síntomas. Y vamos a describirlos en forma rápida, seguidamente. Bueno,
Antes de eso, ¿cuáles son las consecuencias de la depresión? Que es importante poder señalarlas. Por eso es un fenómeno complejo, porque produce consecuencias que son tremendamente negativas para los individuos, para la familia y para la sociedad. El aumento de las adicciones. Una persona depresiva tiene mayor probabilidad de tener conductas adictivas. Una vez una paciente me dice, yo, doctor, cada vez que me deprimo, me voy al casino. Se iba al casino los sábados de tarde, cuando se sentía sola, triste, depresiva, no estaba bien tratada, bueno, me voy al casino. El 30% de los adictos son depresivos. El 30% más de los adictos van a tener como repercusión por su adicción la depresión, y el 30% no tienen ninguna enfermedad mental, no tienen problemas emocionales, aunque a la larga pueden tenerlo por por los efectos y sus conductas adictivas. Pero fíjense en ustedes que casi un 60% de adictos, de personas consumidoras de diferentes sustancias psicoactivas, la depresión está detrás de ellos, está involucrada. Hay un deterioro de la calidad de vida, me pierdo la eficacia en el trabajo, disminuye mi eficiencia, disminuye mi calidad de vida. Tengo conflictos interpersonales. Evidentemente que cualquiera de nosotros puede tener problemas con la gente, con la familia, en su trabajo. Pero pónganle en la firma, la persona que tiene depresión va a tener conflictos interpersonales siempre. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esto es algo que lo debemos entender, una persona depresiva es como una persona que lleva una dinamita en su bolsillo. Explota para adentro y se autoelimina, o se quiere autoeliminar y termina suicidándose. O explota para afuera y agrede a otros y tiene conflictos interpersonales. Nosotros, los que sabemos algo de la Biblia, ya en la primera familia de la Biblia hubo un caso de depresión. Esto no es un fenómeno novedoso. Algunos dicen, bueno, esto es algo de la pandemia, esto es algo del siglo XXI. No, no. Desde que el hombre es hombre y habitó esta tierra, ya tuvo fenómenos depresivos. Caín mató a Abel por depresión. Y lo mató agresivamente. Tuvo conflictos con su hermano. Él podía haberse matado, pero eligió matar a su hermano. Así que las consecuencias de la depresión siempre van a ser conflictos interpersonales que pueden llegar a agresividad, una agresividad muy fuerte. No debemos de pensar que el depresivo es una persona pasiva, que está en la cama todo el día. No necesariamente. No necesariamente. El depresivo es un agresivo. En el fondo, esa agresividad va para afuera o va para adentro y se autoelimina. Vamos a ver ahora sí cómo se manifiesta. Bueno, en primer lugar, los síntomas psicológicos. ¿Y cuáles son? Bueno, una persona con depresión tiene síntomas psicológicos, tales como, por ejemplo, autorrechazo, minusvalía personal, disminución de la autoestima, anedonia, esa incapacidad de disfrutar de las cosas cotidianas de la vida, comerse un asado, salir, mirar un partido de fútbol, tener una relación sexual. Bueno, nada le satisface. Tiene síntomas en los cuales emocionalmente está deteriorado. Y aparecen complejos de inferioridad, síntomas depresivos porque nos comparamos con otros, nos sentimos menos. Bueno, estas son características muy elocuentes, sobre todo la disminución de la autoestima, el autorrechazo personal, el sentirse menos, son síntomas psicológicos muy importantes. Pero no solamente nos quedamos ahí, hay manifestaciones físicas también en la depresión. ¿Y cuáles son? Bueno, como algunos dicen, desde la uña de los pies hasta el cuero cabelludo, la depresión puede dar cualquier síntoma físico y puede ser el principal síntoma de toda esta cantidad y esta lista que ahora vamos a ver en algunos minutos. Las manifestaciones físicas a veces ocupan el primer lugar y son aquellas depresiones que tienen nombre y apellido, que se denominan depresiones enmascaradas. ¿Qué quiere decir enmascarado? Que la depresión está presente, pero está tapada, está escondida por síntomas físicos. Y cuando nosotros tenemos síntomas físicos, ¿a dónde vamos? Y vamos al médico. ¿Y el médico qué hace? No piensa en depresión, no debe pensar en depresión, porque nosotros estamos formados para buscar el tumor, para buscar la infección, para buscar lo peor que puede tener el paciente. Entonces, yo comienzo a hacerle análisis, comienzo a hacerle placas, ecografías, tomografía, resonancia magnética, lo mando al especialista, lo mando al otro. El paciente no tiene nada que se explique por una patología orgánica, pero siente dolor, siente molestias. Y son aquellos pacientes que realmente
no están conformes con su médico y deambulan de consultorio en consultorio. Hasta que al final un médico se le ocurre y le dice: señora, me parece que yo la voy a mandar al psiquiatra porque creo que esto tiene mucho de emocional. Y el paciente o la paciente dice: pero doctor, yo no estoy loco, no estoy loca para ir al psiquiatra. ¿Por qué tengo que ir al psiquiatra? No entiende. ¿Por qué? Porque lo que más sufre la persona son los síntomas físicos. Y esto realmente es muy cierto, es muy real, y por eso hay depresiones que no se pueden diagnosticar, que son muy tardías en el tratamiento, y que no llegamos al tratamiento, no llegamos a darle antidepresivo, no lo derivamos a un psicólogo, no lo derivamos a un psiquiatra. El médico no puede empezar con antidepresivo porque está con la cabeza pensando que esta persona puede tener algo serio y yo lo tengo que estudiar, porque si no lo estudio es de mal oficio de mi parte no estudiar a ese paciente. Entonces, fíjense en ustedes que las manifestaciones físicas son muy importantes, son muy relevantes en muchos pacientes que ocupan el primer lugar en el paciente depresivo. La inhibición psicomotriz es otro síntoma muy importante. Es como si el individuo estuviera de huelga. Está inhibido, la fuerza no le dan, no quiere salir, no quiere moverse, es como un motor que no tiene combustible. Esa es lo gráfico que podemos explicar en un paciente que tiene una inhibición psicomotriz. Ahora vamos a ver cuál es el síntoma principal también de la inhibición psicomotriz un poquito más adelante. Síntomas sociales también. Una persona depresiva es una persona que se aísla, es una persona que a veces puede tener conflictos familiares, conflictos con los compañeros, conflictos con amigos. Los síntomas sociales no necesariamente es acostarse en la cama y no querer salir a ningún lado, y el aislamiento, sino a veces esos síntomas sociales se manifiestan por conflictos, por problemas vinculares de unos con los otros, personas que son agresivas, que tienen esa tendencia y que son muy difíciles de manejar. Son personas que se repelen a veces, que nadie los quiere, que nadie los banca. ¿Por qué? Porque son personas muy molestas que al final terminan siendo muy problemáticas, como vamos a ver un poco más adelante. Y síntomas espirituales también. La persona no tiene una sensación de paz, tiene una sensación de que lo que le está pasando es por un castigo de Dios. No siente esa sensación de fe, de esperanza, a pesar de que pueda ser una persona creyente, una persona cristiana, una persona espiritual, pero no necesariamente acude a eso y dice: bueno, yo estoy así porque me lo merezco, porque realmente no puedo pensar otra cosa, esto me pasa porque yo soy culpable de esta situación. Entonces, esos síntomas espirituales a veces dejan una perspectiva equivocada de la realidad, muy seria, que trae aún más el fondo negro, el futuro negro de esa persona. Y trastornos asociados. Bueno, una persona que tiene depresión va a tener siempre tres cosas, que hay que buscarlas para encontrarlas. Número uno, trastornos del sueño. Trastorno del sueño. La persona o duerme de más o duerme de menos. Generalmente duerme de menos, se despierta en la noche con sensaciones y pensamientos y emociones de culpabilidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasa conmigo? Cosas que vienen al recuerdo desde el pasado, que no puede, que son sensaciones y emociones muy desagradables, los trastornos del sueño. A veces duerme de más, pero conforme va pasando el cuadro depresivo, la persona tiene dificultades para dormir, evidentemente. Y vamos al médico, nos da un ansiolítico, nos da un somnífero, pero no nos da un antidepresivo, que es lo que necesitamos. Bueno, eso es un gran problema también en nuestro medio, por lo menos en nuestro país, donde los médicos de asistencia primaria estamos clínicos, estamos muy acostumbrados a dar ansiolíticos e hipnóticos a los pacientes, pero poco antidepresivo, y deberíamos usar más. Y les voy a decir por qué. Los médicos generales necesitamos diagnosticar correctamente la depresión, porque primero es una enfermedad médica. Esto es una enfermedad médica. No es en principio una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad médica, pero lo que pasa es que en el Uruguay tenemos 600 psiquiatras nada más. Y 600 psiquiatras no pueden atender a 240.000 personas que tienen depresión y que no lo saben. Entonces, fíjense en ustedes que los médicos generales tenemos que estar entrenados, porque somos los primeros que vemos a los pacientes depresivos. Y tenemos que dar antidepresivos cuando está indicado. Ahora vamos a ver cuándo está indicado un antidepresivo, cuándo está indicada la psicoterapia, cuándo está indicado otro tipo de tratamiento.
Pero el denominador común de la depresión es, si yo tuviera que decir una palabra para que se me entienda qué es la depresión, diría la depresión es una enfermedad de la voluntad. ¿Qué es lo que está enfermo en el depresivo? Su voluntad. Es una persona que quiere, pero no puede. No es un vago. El vago puede, pero no quiere. Muchas veces tildamos de vago, y sobre todo los familiares, que tenemos familiares depresivos, empezamos a tildar, pero este es un vago, no quiere trabajar, no quiere salir, mirá cómo está, todo lo bueno que podrías estar, con las condiciones económicas que tenés, pero hay otros que están peor, mirá el de enfrente, mirá el del costado, mirá el vecino cómo está, y qué bien que está, y vos con tantas posibilidades que tenés, estás tan mal. Bueno, si yo quiero, pero no puedo, eso es lo que tiene el depresivo, quiere, pero no puede, porque su voluntad está enferma. Es un problema de voluntad, la voluntad está enferma y se manifiesta por una falta de energía y por un cansancio. Un cansancio que fundamentalmente ocurre en la mañana. El depresivo se cansa, se fatiga en la mañana y conforme van pasando las horas del día, el depresivo va mejorando. A las 8 de la noche empieza a barrer, empieza a cocinar, empieza a lavar los platos, empieza a lavar su ropa, pone en la lavarropas todo lo que no puso durante el día. Bueno, todo lo hace después de las 8 de la noche. No me pidan nada para hacer a las 8 de la mañana porque no estoy para nadie. Contrario a una enfermedad orgánica, biológica, donde también tenemos cansancio y falta de energía, como una gripe, como una hepatitis, como el COVID, pero una persona duerme y al otro día se levanta bien. Llega a las 3, 4, 5 de la tarde y la persona a esa hora quiere cama. No es un depresivo. Es una persona que tiene un cuadro viral, que a veces se confunde la depresión con el cuadro viral, en un momento que uno puede tener la consulta. ¿Por qué? Porque también da cansancio y porque también da falta de energía. Hay otras enfermedades también que ahora vamos a ver que a veces nos pueden confundir con depresión y son enfermedades orgánicas, médicas, propiamente, que se manifiestan por depresión. ¿Cuáles son las razones, las causas de la depresión? Bueno, las causas de la depresión pueden ser muchísimas. Nosotros resumimos en 6 acá para que se pueda entender. En primer lugar, la causa más frecuente, en el cual los psicólogos son los especialistas de esta parte, son las reactivas a circunstancias externas. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, una situación de duelo, una situación de pérdida familiar, la pérdida de un hijo. Nadie está preparado para perder un hijo. Por ejemplo, una situación de pérdida de trabajo, una separación matrimonial, un divorcio. Bueno, estas cosas, las pérdidas económicas, bueno, estas cosas son reactivas. ¿Qué quiere decir que son reactivas? Que yo no tengo depresión, nunca tuve depresión, pero me vine abajo económicamente, tuve un problema familiar y reaccioné circunstancialmente a la depresión y necesito un apoyo emocional, necesito un apoyo psicológico. Por supuesto que puedo necesitar antidepresivos, pero aquí la psicología nos puede ayudar a través de una terapia, que ellos saben muy bien, conducirnos a través de superar esa reacción, que generalmente una situación de duelo, meses, puede sobrellevarse. A veces hay un duelo patológico, hay un duelo prolongado, que necesita un tratamiento más especializado. Bueno, allí están los expertos en salud mental, particularmente los psicólogos. Hay factores biológicos también que obedecen a la depresión. Usted puede hacerle psicoterapia, pero lo que le falta es neurotransmisores. ¿Por qué? Porque hoy se ha descubierto que el estado de ánimo de una persona depende fundamentalmente de factores neuroquímicos, como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina, estas sustancias que actúan a nivel cerebral, que circulan son fenómenos neuroquímicos que circulan por las neuronas y que a nosotros nos nivelan nuestro estado de ánimo. Cuando una persona tiene depresión por causa biológica o química, es decir, que le falta estos neurotransmisores, usted le pregunta, ¿y desde cuánto hace que está deprimido? Bueno, yo hace meses que estoy deprimido y no sé por qué. ¿Tenés algún problema económico, familiar? ¿Tenés algún problema con alguien? ¿Tenés algún problema en el trabajo? ¿Tuviste algún problema? No, yo tengo problemas como siempre, pero no sé yo no tengo por qué estar así, pero estoy así. Bueno, esta persona
Si no tiene otras enfermedades u otras situaciones que vamos a nombrar, estas 6, esa persona puede tener una depresión biológica, neuroquímica, y hay que darle antidepresivos. Hasta que no le demos antidepresivos, esa persona no levanta su ánimo, no nivela los neurotransmisores. Y hoy hay antidepresivos muy reconocidos, muy seguros, como son los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la se llaman así, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde justamente lo que logran es que la serotonina quede en el organismo y que no se inhiba, no se disuelva, y ese aumento de serotonina producido por antidepresivos, que son muy seguros, a las 2, 3, 4 semanas no actúan de un día para el otro, actúan aproximadamente. Hay algunos antidepresivos, como el escitalopram, por ejemplo, que al cabo de 10 días actúa, pero independientemente de el único que actúa tan rápidamente, todos los demás tienen una duración que es aproximadamente entre 3 y 4 semanas, y dándole un antidepresivo tenemos la probabilidad que entre el 50 y el 70% de los pacientes mejoren en las 4 semanas. Si no mejora a las 4 semanas, hay que cambiarle, o a las 5, a las 6 semanas, hay que cambiarle de antidepresivos. Y si no mejora allí, bueno, tenemos que consultar con un especialista en salud mental, particularmente un psiquiatra, para poder dirigir esta situación y ver qué es lo que pasa con este paciente que no nos funciona con antidepresivos, que son los más comuneros de batalla que tenemos que dar. Si el paciente está ansioso, le podemos dar paroxetina. Si el paciente está muy decaído, está en la cama, podemos darle fluoxetina. Es decir, hay una serie, si necesitamos un efecto rápido, le podemos dar escitalopram. Es decir, depende un poco si el paciente se acompaña de ansiedad. Hay depresiones que se acompañan con ansiedad, entonces se le tiene que dar un antidepresivo ansiolítico también, pero esto no debemos escatimar. El tratamiento debe ser realizado y efectuado durante meses, durante años en algunos casos. Los pacientes no pueden dejar de recibirlos estos medicamentos. Factores biológicos, factores médicos. Por eso digo que es una enfermedad médica, porque hay enfermedades médicas que conducen a la depresión. El más conocido, el más común, es el hipotiroidismo. Por eso todo paciente que tiene una depresión tenemos que hacerle un perfil tiroideo. Tenemos que hacerle un estudio de tiroides para ver si esa persona tiene un hipotiroidismo, porque yo he conocido casos de pacientes que han sido tratados por años por antidepresivos y lo que tenían era un hipotiroidismo. Y le damos le damos tiroides, le damos T4 a esa persona que tiene una hormona precursora de la hormona tiroidea, que es la que en términos de siglas se denomina TSH. La TSH aumentada es un signo de hipotiroidismo. Le damos T4 a un paciente que tiene TSH y que padece de depresión, y pongan en la firma 2, 3, 4 semanas, mejora la depresión, no tiene depresión, lo que tiene es hipotiroidismo. El problema del hipotiroidismo es que se acompaña de depresión, de síntomas depresivos, y mejora muchísimo con esta situación. Es una enfermedad médica. La depresión también puede venir por otras enfermedades médicas, como por ejemplo las enfermedades crónicas, las artrosis, los dolores osteoarticulares prolongados, las conectivopatías, las enfermedades crónicas, sufrientes, dolorosas, culminan en la depresión. La diabetes también tiene síntomas depresivos, así que tenemos que descartar una enfermedad médica. Número 4, el estrés prolongado. Después de la presión, tenemos que saber que viene la depresión. Y una persona con un tiempo de estrés por su casa, estrés por su familia, estrés por su trabajo, estrés por la pandemia, bueno, después de un periodo estresante va a venir tarde o temprano un fenómeno depresivo. Después de la presión, no se olviden, viene la depresión. Una personalidad depresiva. Esto es también de cajón para los psicólogos. Y usted le pregunta a un paciente, al primero, ¿desde cuándo? Desde que perdí el trabajo. El segundo, ¿desde cuánto hace que estoy deprimido? Desde hace algunos meses. El que tiene una personalidad depresiva le va a decir, yo de que me conozco soy así. Tiene un carácter depresivo, tiene una manera depresiva de reaccionar ante las situaciones de la vida. Y por eso muchos dicen que la depresión que se ve en familias es una enfermedad congénita, es una enfermedad que se transmite genéticamente. Bueno, hay una discusión muy grande si se transmite genéticamente o en realidad lo que se transmite es el perfil depresivo, esa reacción depresiva que aprendió del abuelo, que aprendió de su papá, que aprendió de su mamá, y tiene toda una familia depresiva. Se mató el tío,
y él se quiere matar también. ¿Qué es esto? ¿Es genético? Bueno, no necesariamente. Es una discusión que no cabe ahora poder dar una respuesta contundente, pero lo cierto es que hay familias depresivas, eso es verdad, hay familias que se suicidan, eso es verdad. ¿Cuánto es genético y cuánto es adquirido? Es una discusión, pero las dos cosas pueden ser ciertas, pero hay un fenómeno y una respuesta depresiva en muchas personas que viene desde el nacimiento. Y factores espirituales, los que tenemos una visión biopsicosocial, pero también espiritual de la vida, donde el ser humano no solamente es carne y hueso, ni aparato psíquico, sino que también tiene un ser espiritual, y ese ser espiritual se vincula con lo trascendente. Bueno, creemos nosotros que en lo más profundo del ser hay factores espirituales muy profundos que pueden causar depresión. ¿Y cuáles son? Para esto no hay remedio. Lamentablemente, en el farmanuario que nosotros los médicos, los farmacéuticos, tenemos y sabemos que hay más de 3.000 presentaciones farmacéuticas en nuestro país, o 4.000 o 5.000, no sé cuánto llegaremos en este momento, no hay ningún fármaco que me cure los factores espirituales. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a nombrarlos, que producen depresión. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, la envidia, los celos, desembocan en depresión. Y para esto no hay remedio. Solo Dios puede quitar el corazón perverso que tenemos y transformarlo en un corazón de carne, un corazón de piedra, y transformarlo en un corazón donde Él pueda quitar estas cosas en nuestra vida. No hay fármaco, no hay psicoterapia que me pueda quitar el orgullo, que me pueda quitar la envidia, que me pueda quitar el egoísmo. Y esto lleva a la depresión. ¿Por qué? Y lo digo en una forma sencilla. Yo quiero tener un auto cada 2 años, 0 kilómetros, y no lo tengo. No lo tengo, pero el vecino de enfrente lo tiene. Y cuando yo quiero cambiar de auto, que todavía estoy pagando la 48ª parte del auto, del carro, pero el vecino lo cambia cada 2 años. Entonces yo miro al vecino que él puede, yo no puedo. ¿Qué me va a venir? Voy a ir al vecino y decirle, hermano, amigo, vecino, lo felicito. Qué bueno que usted tiene un auto 0 kilómetros. O quizá lo que reaccione es mirarlo desde la ventana y aparezcan en mí síntomas de envidia, de celos, de síntomas negativos. Bueno, todo esto no se cura con medicamentos. Y en algunas personas esto es muy, muy relevante. No es esa envidia sana que decimos nosotros muchas veces, sino es una envidia patológica, que colinda a veces con, y que termina en enfermedades mentales. Y ahí sí tengo que ir a un especialista en salud mental. Me acuerdo de Saúl, cuando le vino los celos. Los celos lo enriqueció al rey Saúl, el primer rey de Israel. Lo enloqueció. Ahora, ¿qué fue? ¿Cuál fue la razón de los celos? ¿Su locura? ¿O sus celos lo llevaron a la locura? ¿O la locura lo llevaron a los celos? Bueno, yo no sé. Lo cierto es que los celos llevan a la locura, y muchas veces la locura también lleva a los celos. Hay una complicación muy grande en los factores espirituales que pueden generar este tipo de dificultades. Bueno, vamos a avanzar, espero que no estén muy cansados. Hay 3 situaciones deficitarias en la persona que tiene depresión: falta de identidad, falta de propósito y falta de esperanza. Falta de identidad. ¿Quién soy? Se pregunta el depresivo. Y yo no soy nadie. Falta de propósito. ¿Y qué hago? Pues yo no hago nada, y si lo hago mal. Entonces, si yo no soy nadie, no hago nada, ¿qué me espera? Nada. Esta situación es deficitaria, es realmente problemática. Debemos atender a su identidad, debemos darle motivación y debemos darle esperanza a toda persona que padece de depresión. Pero aparte de eso, tiene 3 perspectivas equivocadas el deprimido. Tiene una perspectiva equivocada de sí mismo. Su visión de sí está equivocada. En segundo lugar, tiene una perspectiva equivocada de la realidad que lo circunda. Todo lo que ve, lo ve de color negro y lo ve mal. Por eso tiene una perspectiva equivocada de su futuro. Estas 3 perspectivas equivocadas me llevan a 3 elementos como consecuencia que podemos padecer cuando estamos con depresión. Primero, vamos a tener sentimientos problemáticos. En segundo lugar, vamos a tener conductas problemáticas. Y en tercer lugar, vamos a tener pensamientos problemáticos. Los sentimientos problemáticos es como el iceberg.
la punta del iceberg. Lo que se ve, me siento mal, me siento con envidia, me siento enojado, ¿eh? Me van a aparecer en mí conductas problemáticas. Como estoy enojado, como tengo envidia, no hablo con esta persona, me distancio de ella. Pero en el fondo, ¿qué hay? Hay pensamientos problemáticos que me están sustentando ese sentimiento problemático y esa conducta problemática. Quizás el pensamiento problemático es: yo no soy de valor, no tengo significación, no tengo sentido de importancia. Hay otros que tienen más que yo, hay otros que florecen, hay otros que son relevantes en lo que hacen. Yo soy un fracasado. Entonces, ¿qué tiene que cambiar la persona? Podemos pintarle y cambiarle los sentimientos y algunas conductas, pero lo que hay que cambiar es el pensamiento. Hay que cambiar cuál es la actitud, cuál es el supuesto básico que está definiendo a esa persona, a través del cual aparecen conductas problemáticas y aparecen sentimientos problemáticos. ¿Por qué una persona es infiel? Y bueno, porque tiene el pensamiento que cuanto más mujeres se ha acostado con ellas, más hombre es. Entonces aparecen sentimientos problemáticos contra su esposa. Aparecen sentimientos de rechazo frente a ella. Entonces uno dice, pero ¿por qué este hombre es un mujeriego? ¿Por qué es un hombre infiel? ¿Por qué es un hipersexuado? ¿Por qué es un hombre que tiene una carga de testosterona enorme? No necesariamente. Tiene el pensamiento de que cuanto más mujeres tenés y con cuanto más te acostaste, más hombre sos. Entonces lo que tenemos que cambiar es el pensamiento. Y si no lo logra, se va a deprimir esta persona. Bueno, todo esto es un trabajo psicológico que evidentemente no lo podemos hacer. Hay especialistas que tratan este tipo de cambios de pensamiento, cambios de situación, donde pueden llegar a los cambios de sentimientos y conductas posteriormente. Un factor precipitante puede desencadenar una situación depresiva en algún momento. Hoy es el COVID, mañana puede ser otra cosa. En general, una mujer, el factor precipitante de la depresión son las pérdidas afectivas. Estoy mirando el reloj porque el tiempo se está avanzando y disculpen, voy a seguir algunos minutitos más, si ustedes me permiten. Son las pérdidas afectivas. En el hombre, las pérdidas materiales son los principales factores predisponentes de un fenómeno depresivo. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué podemos y debemos hacer? Bueno, hay tres primeros pasos que un depresivo tiene que tomar. Primero, admitir el problema. Esto no se puede barrer debajo de la alfombra. Yo no sé cómo salir de la depresión, pero tengo que saber que puedo estar deprimido. Número 1. Número 2, depende de mí tomar la decisión de salir de la situación o depende de quien me acompañe para que me persuada y busque ayuda. En tercer lugar. Entonces, estos pasos son importantes. ¿Por qué? Porque la depresión, librada a su evolución natural, tiende a empeorar. Y este es un concepto importante. Muchas personas sabemos muy bien que la gripe, un virus como la gripe, un virus incluso como la hepatitis, son enfermedades autolimitadas. Si usted no va al médico, se va a curar de hepatitis igual. Bueno, esto no lo diga en voz alta, lo digo yo a usted nada más, ¿verdad? Porque esto es contra oficio médico, no puedo decir como médico esto. Pero la gripe se le va a los 4 días, a los 5 días, a los 6 días. Es una enfermedad denominada autolimitada. El cuerpo se encarga de englobar esos virus y de liquidarlos. Por supuesto que hay factores de riesgo, hay enfermedades graves en nuestro ser, que tenemos una disminución de la capacidad de defensa, me puede matar también una gripe, pero no es el caso, ¿verdad? Es autolimitada en general. Pero la depresión no es autolimitada. La depresión librada de su evolución natural tiende siempre a empeorar. Entonces tengo que pedir ayuda y tengo que buscar un tratamiento. El deprimido debe cuidarse de sí mismo, debe desarrollar una actividad física, no debe perder contacto social, debe aceptar orientación y asistencia, pero siempre debe descartar una enfermedad médica. Por eso digo que en principio esta es una enfermedad médica, porque ante un depresivo yo tengo que buscar si no tiene un problema de tiroides, si no tiene una enfermedad crónica, si no es un diabético, si no tiene algo que le esté dando como factor predisponente esa sintomatología depresiva. Pero sobre todo hagamos prevención. Si no tenemos depresión y no tuvimos depresión en este año, bueno, busquemos actividades al aire libre y al sol. El sol es un antidepresivo natural. Es muy importante caminar
es muy importante tener actividades lúdicas. El sol me aumenta la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, aumenta esos neurotransmisores. Por eso cuando abro la ventana y está el tiempo tormentoso, ¡pum!, me viene el mundo abajo. Pero cuando hay sol, inmediatamente me reavivo. Bueno, ese estado de ánimo es influenciado también por el sol, por este elemento tan importante y vital para nuestra vida. Descansemos adecuadamente. El descanso es importante. Limitemos el tiempo a escuchar, a mirar televisión, a los medios masivos de comunicación. Evitemos la infotoxicidad y mantengamos un orden de prioridades de tal manera que podamos evitar el estrés. Esto es muy importante también. Por último, y muy rápido, voy a detenerme ahora para dar algunas recomendaciones para aquellas personas que no están depresivas, pero que tienen familiares que lo están. ¿Cuál es mi actitud frente a un familiar que tiene depresión? Bueno, número uno, no sobreprotegerlo, no tenerle lástima, no ser severo con el depresivo, no criticar, no enjuiciar, no exigir más de lo que se puede. El depresivo puede ciertas cosas, hay otras que no va a poder. No darle soluciones mágicas, no decirle, vamos arriba, hay otros que están peor que vos, soluciones espirituales a veces, no, pero los creyentes, los cristianos no tenemos eso, hay que tener fe. Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, porque entran por un oído y salen por el otro oído, y esto es algo grave. La verdad que tenés razón, y como no estoy bien, le va a decir el depresivo, como no estoy bien, me deprimo más, porque yo tendría que estar bien, pero no lo estoy. No alentarlo fácilmente con palabras tampoco, vamos arriba, esto va a pasar, no va a pasar, esto no va a pasar solo, tiene que tratarse. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es entonces? Bueno, tener una actitud comprensiva, saber escuchar, hablar poco, hablar muy poco, frente a un depresivo, abrir canales de comunicación e inspirar confianza, disuadirlo de tareas complejas, de decisiones complejas. No puede decidir vender la casa, no puede decidir el divorcio, no puede decidir casarse, no puede decidir divorciarse, no puede, con decisiones monumentales como son estas cosas en la vida, no las puede hacer con síntomas depresivos. Hay que disuadirlo de esas tareas, a estar al lado de él, pero con dos elementos, con afecto y con firmeza. Solo afecto, vamos a llorar los dos. Y solo firmeza, lo que le voy a dar es por la cabeza, pero no le voy a dar solución. El depresivo necesita, como un ave que necesita dos alas para volar. Las dos alas son el afecto por un lado y la firmeza por otro. Pero es muy importante persuadirle para que se trate. Algunas sugerencias finales. Vigilemos cualquier síntoma depresivo. Observémonos. Seamos conscientes de nuestras emociones y de nuestras sensaciones. Tengo dificultad para dormir, tengo recuerdos intrusivos, tengo sentimientos de desesperanza, tristeza no porque perdió mi equipo de fútbol ayer, sino porque es una tristeza que se prolonga por 1, 2, 3 semanas. Bueno, hay que abrir el ojo allí. Hablemos con alguien de confianza, busquemos ayuda. No perdamos la esperanza. Saber que la hora antes del amanecer, me gusta mucho esta frase, la hora antes del amanecer es la hora más oscura de la noche. Pero viene el amanecer. El amanecer puede venir. Así que no perder la esperanza. Puede haber tratamiento. La tranquilidad del espíritu, desarrollar la fe, la espiritualidad, la esperanza, es muy importante para un depresivo. En realidad es importante para todos nosotros, no necesariamente aquellos que padecemos de depresión. Pero la tranquilidad de espíritu, la paz de nuestra alma, es la mitad del remedio. No seamos vencidos por el temor. El miedo es la mitad de la enfermedad. Quien puede confiar con fe y esperanza y desarrollar su espiritualidad puede ser dichoso, aún en medio de las circunstancias adversas. Y por último, a todos necesitamos que nos cuidemos para seguir cuidando. Necesitamos contagiar algo, no el COVID-19, sino contagiar salud. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la presentación que yo he preparado, pero estamos dispuestos, Gloria, a poder responder alguna pregunta. Tú dirigís ahora cómo vamos a continuar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, como siempre con una gran claridad, ¿no? Y en este bosquejo de toda la conferencia, poder conocer qué es la depresión, ¿no? Mucho se habla de la depresión, pero lo explicaste con muchísima claridad, porque de esa manera vamos viendo como un espejo. Me voy viendo y también pensando en otras personas, porque conocer qué es la depresión permite conocerme y permite conocer a otros y desde ese lugar poder ayudar, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer a favor de ayudar a tantas personas que están viviendo esta problemática? Una pandemia es global, la problemática de la depresión en el mundo entero. Así que realmente gracias, Jorge, por expresar esto con tanta claridad, en la importancia de la esperanza, ¿sí? De no perder la esperanza. Me gusta mucho citar siempre a Pillon Rivière, este psicólogo argentino, argentinos aquí, que él decía siempre esto: para combatir la tristeza, planificar la esperanza. Y una persona con depresión a veces solo no puede, pero cuán importante estar cerca para ayudar a esto, ¿sí? También fortalecer las redes de amparo en una sociedad que lleva tanto al desamparo, porque la función natural, empezando por la familia, hoy está tan disgregada. Cuán importante que es fortalecer el ser parte de grupos, ser parte de comunidades, de redes de apoyo y de contención. Y el sentido de propósito, Jorge, que hablabas, cuán importante también. Víctor Frankl, el creador y fundador de la logoterapia, decía esto: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Así que bueno, y lo decía desde un campo de concentración. O sea, cuán fuerte que son las experiencias que podemos vivir todos, cuán fuerte fue esta pandemia. Sin embargo, bueno, el sentido de propósito es muy importante. Y bueno, vemos y en el chat, Jorge, cuántas agradecimientos y felicitaciones por la claridad de tu exposición. No veo preguntas. A ver, perdonen, pregunto. Ahora sí, ¿es lo mismo la depresión y los ataques de pánico? No, no es lo mismo. La depresión es un trastorno del estado de ánimo de la persona. Y el pánico es un trastorno de ansiedad. Es un trastorno, forma parte del espectro de sintomatologías de cuadros de ansiedad. Son dos cosas que son diferentes. Una persona depresiva puede tener ansiedad, porque hay depresiones ansiosas. No todas las depresiones son de tal magnitud que el paciente, bueno, yo digo el paciente, la persona está todo el día en la cama. No necesariamente. Hay personas que están depresivas y están todo el día en la vuelta, en la máquina, porque están ansiosas. En realidad la ansiedad es lo que llama la atención. También es un tipo de depresión enmascarada, no necesariamente enmascarada porque está tapada con una sintomatología física, sino que está tapada por la ansiedad. Y uno dice, bueno, pero estoy ansioso, ando para aquí, para allá, volando por todos lados, llego a mi casa, trabajo, no tengo fuerza, no barro, cocino, plancho, pero está depresiva esa persona. Cursa con ansiedad. Pero dentro del espectro de las manifestaciones de la ansiedad está lo que decía nuestra pregunta, ¿verdad? Que se refería a el pánico. El pánico forma parte de los cuadros de ansiedad, ¿verdad? Hay otros también, hay otros cuadros similares que pueden estar dentro de los trastornos de ansiedad. Pero son dos cosas distintas. Jorge, hay otra pregunta. Además de los consejos ya brindados para ayudar a un depresivo, ¿alguna recomendación en particular para asistir a una persona depresiva de tercera edad? Bueno, las personas de tercera edad tienen un factor de riesgo importante. La depresión es muy frecuente como fenómeno secundario. Tenemos que ver que a veces hay las personas mayores, en la tercera edad, hay pérdidas económicas, pérdidas laborales, pérdidas familiares, abandonos. Es decir, hay una serie de situaciones circunstanciales que me pueden llevar a la depresión reactiva, frente a estas situaciones, y lo importante acá es que se controle y se trate. La mejor persuasión que yo puedo hacer con un familiar que tiene depresión es persuadirlo para que se trate. Vamos, yo te voy a acompañar, vamos juntos. En principio tiene que ir a un médico. Yo recomiendo que vaya a un médico
de su referencia, un médico referente, su médico, el médico de medicina general, y si el médico de medicina general descarta enfermedades físicas que pueden, o orgánicas que pueden desembocar en depresión, como por ejemplo el hipotiroidismo o una diabetes crónica, a veces una diabetes no diagnosticada, el paciente hace 20 años que no va al médico y no sabe que está con diabetes. Entonces, bueno, descartar una enfermedad médica en un principio y derivarlo a un especialista en salud mental. A veces tenemos que reconocer que en el Uruguay, por ejemplo, 600 psiquiatras no pueden atender a 350.000 depresivos. Quiere decir que el médico de familia tiene que estar entrenado, tiene que estar entrenado, tiene que saber algo y tiene que empezar muchas veces con un tratamiento antidepresivo. Y no debemos de pensar de que está haciendo mal oficio, al contrario, tiene que estar preparado para esto. Y por supuesto que hay pacientes que no marchan bien, y tenemos los especialistas en salud mental, el apoyo psicológico en algunos casos, si tiene un duelo, si tiene una pérdida de trabajo, una situación conflictiva familiar, lo tenemos que mandar al psicólogo, evidentemente, porque es el sostén psicoterapéutico que puede tener esa persona. Y lo que tengo que hacer yo como familiar es persuadirlo para que se trate. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos que tener es que la depresión librada a su evolución natural tiende a empeorar siempre, no mejora, no es como la gripe. Si no vamos al médico con una gripe no nos pasa nada, si tenemos un buen estado general. Una hepatitis no pasa nada, una mononucleosis no pasa nada. Hay cuadros virales, cientos de cuadros virales que nos ocurren todos los días, que a veces ni sintomatología clínica tenemos, pero los tenemos, no pasa nada. Son cuadros enfermedades autolimitadas. Esta no es una enfermedad autolimitada, esta es una enfermedad que si no se trata, las complicaciones se vienen. Y la complicación más temible, ¿cuál es? Bueno, ya las dijimos, el suicidio, la agresión, los conflictos interfamiliares, problemas con los hijos, problemas con el marido, problemas con los padres, conflictiva familiar, violencia, agresividad. El depresivo es un agresivo, no es un tipo que está allí todo el día en la cama. Lo tenemos que ver como una persona agresiva y peligrosa. Agresiva y peligrosa. Tan peligrosa es que se mata o mata a otro. A veces no lo mata con un revólver, pero lo mata con las palabras, lo mata con las actitudes, produce conflictos intrafamiliares que traen repercusiones aún en las futuras generaciones, porque los hijos y nietos van aprendiendo a actuar depresivamente, a manifestarse depresivamente frente a las circunstancias adversas de la vida. Entonces me deja una impronta allí, donde pisa y me deja un mal ejemplo, ¿verdad?, para las futuras generaciones. Por eso muchos se suicidan, no es que sea algo genético. Mi abuelo se suicidó, bueno, si mi abuelo se suicidó, mi tío se suicidó, mi primo se suicidó, pues bueno, yo tengo allí una respuesta que puedo dar ante mi problema, también el suicidio. Por eso, persuadirlo a que se trate siempre, siempre. Es lo mejor que puedo hacer. Excelente, Jorge. Hay otra pregunta, dice, ¿se puede recuperar completamente un depresivo o siempre va a depender de un tratamiento? Bueno, la depresión es, primero, el tratamiento es prolongado, es un tratamiento prolongado. En algunos casos lleva años, en algunos casos es psicoterapéutico, es medicamentoso, a veces hay depresiones que se necesitan tratamientos psiquiátricos mayores, hay que hacerlo olvidar por medio de, bueno, el tan temible choques eléctricos, pero hay situaciones que no mejoran, hay situaciones que empeoran, hay predisposición, hay personas que tienen predisposiciones a ser depresivas. Entonces, bueno, tenemos que saber que la depresión requiere un tratamiento prolongado. Esto no son días, son meses y a veces años de tratamiento, de control. Lo importante acá es tratarse y ver la razón por la cual estamos depresivos, porque la depresión viene de muchos lados. Puede venir de lo orgánico, puede venir de lo psicológico, puede venir del carácter. Tengo que recibir apoyo psicológico. Y este es el más difícil. Este trabajo yo no lo puedo hacer como médico. Una persona tiene un carácter depresivo, lo aprendió, lo mamó. Y bueno, yo no lo puedo tratar a veces con medicación, lo tengo que llevar a un psicólogo para que, bueno, le encamine sus pensamientos, le encamine esa perspectiva equivocada de la realidad, le encamine y le quite esos pensamientos problemáticos que están dando síntomas problemáticos y conductas problemáticas. Entonces, bueno, las cosas a veces son muy prolongadas y difíciles, y bueno, por ahí tenemos a los especialistas en salud mental que nos pueden ayudar, ¿verdad?
por supuesto. Y el soporte espiritual siempre es importante. Hay en una visión, como decimos siempre, ¿verdad, Gloria? Esa visión eh, eh, biopsicosocial, Biopsicosocial. exacto, pero que también tiene una dimensión espiritual, ¿verdad? Bueno, esa dimensión espiritual me hace ver también que hay factores espirituales que no necesariamente se curan con medicación, ¿eh? Porque el orgullo yo no lo puedo arreglar con medicación, la envidia no la puedo arreglar con medicación, los celos no lo puedo arreglar con medicación, por supuesto que puedo arreglarlo, si no puedo dormir porque estoy envidioso, bueno, voy al médico, yo le doy diazepam, le doy lorazepam, le doy Ativan, le doy cualquier fármaco ansiolítico, hipnótico y lo hago dormir, pero no estoy curándolo, estoy tratando el síntoma de una forma muy superficial, que lo único que estoy logrando es perpetuar la agonía, ¿eh? Porque le estoy, aparte de su problema, que no se lo estoy quitando, le estoy dando una adicción, como es una medicación ansiolítica, que a las 6 semanas de haberlo recibido, le voy a generar una adicción a este individuo, ¿no? Este paciente. Entonces, tenemos que tener una visión integral, pero siempre persuadirlo de tratar. La gente, y permitime contestar esto también, la gente siempre tiene miedo, pero si yo tomo antidepresivos, me voy a volver adicto a los antidepresivos. No, no necesariamente los antidepresivos producen adicción. Los antidepresivos no producen adicción. Los ansiolíticos sí producen adicción, los antidepresivos no producen adicción. Lo que pasa es que tenemos que darle antidepresivos por mucho tiempo a un paciente. Porque a las 4 o 6 semanas mejora ese paciente. Mejora, sí, yo sé que mejora, pero si se lo saco, va a volver la sintomatología. Y si tiene un problema químico, no lo puedo tratar solamente con psicoterapia. La psicoterapia le ayuda, pero en la parte química, biológica de la persona, porque la persona no es que tenga celosa, no tiene envidia, no tiene problemas de duelo, no tiene problemas económicos, pero le bajó la serotonina. Y yo no sé por qué se le bajó, pero se lo bajó. Entonces le tengo que aumentar un producto, le tengo que dar una medicación que le aumente la serotonina, que le aumente esos niveles para que el estado de ánimo pueda mejorar. Entonces hay que tener una visión integral, ¿verdad? Integral. A ver si el problema es médico, si el problema es psicológico, si el problema es neuroquímico, cerebral neuroquímico, o es un problema espiritual, ¿verdad? Para cada uno de estos elementos hay tratamientos diferentes. Excelente, muchas gracias, Jorge. Otra pregunta, ¿puede repetir, por favor, los 3 trastornos asociados a la depresión? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Trastornos del sueño, quizás no los dije ahora que me acuerdo. Tienen razón, gracias por la pregunta, porque no dije los 3, ahora me estoy recordando. Primero, trastornos del sueño. Segundo, trastornos del apetito, que no lo dije, es cierto, se me pasó, perdón. Trastornos del apetito, la persona come de más al principio y después come de menos. La depresión disminuye el apetito, baja de peso. Es como siempre decimos, ¿verdad? Sirve para adelgazar, pero no es un buen método para adelgazar, ¿verdad? El depresivo baja de peso, tarde o temprano. Y en tercer lugar, los trastornos sexuales. La depresión cursa con disfunción eréctil en el varón, con bajo deseo sexual, tanto en varones como en mujeres. Si no tengo sexo mejor, si no tengo relaciones sexuales mejor. Son parejas que tienen dificultades sexuales justamente porque uno de los dos está depresivo. Así que disculpen porque no los dije. Trastornos del apetito, trastornos del sueño y trastornos sexuales. Trastornos asociados presentes en la depresión. Siempre hay que buscarlos, hay que preguntarlos y lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que a veces, y lo digo como médico, a veces los médicos no tenemos tiempo para preguntar estas cosas, pero si uno empieza a escarbar, en un depresivo siempre lo va a encontrar. Excelente, muchas gracias, Jorge. Bueno, otra persona decía, qué luz en mi camino, doctor. Mi esposo es muy depresivo y no logro que pida ayuda, que se deje ayudar. Gracias por estas enseñanzas. ¿Cómo puedo convencerlo? Gracias, Juanita. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es persuadirlo por todos los medios. Yo voy a ir contigo, tenés que tratarte. Tenemos que reconocer que esto no es una cosa superficial, que esto no se va solo, que necesitamos ayuda, y esa ayuda no puede venir de mí mismo, necesito ayuda de otro. Yo no puedo tener elementos para salir de la depresión. Si tengo una enfermedad depresiva instaurada, generalmente por mí mismo yo no puedo. Esto es algo que necesito ayuda.
muchas cosas necesitamos ayuda. Y bueno, el depresivo necesita ser ayudado. Y yo tengo que persuadir a mi familiar para que se trate. Si esa persona no se trata, la depresión, vuelvo a repetir, librada a su evolución natural, tiende a empeorar. La evolución del depresivo es al empeoramiento y a las complicaciones de la depresión, como son las conductas adictivas, los conflictos intrafamiliares, el suicidio o el intento de autoeliminación, y estas cosas que son graves, y la agresividad dirigida hacia otras personas. Hicieron otra pregunta, Jorge. Sí. ¿Qué vendría a ser cuando una persona tiene muchas ganas de llorar y opresión en el pecho, a veces sin motivo, cada mes o cada 15 días? Bueno, eso puede ser un fenómeno, un síntoma de angustia, un síntoma de angustia cuando el estrés es muy importante, cuando la angustia aparece, son las expresiones orgánicas, biológicas, de un fenómeno interno que yo estoy experimentando, y afortunadamente lo estoy experimentando. Y es una bendición ese síntoma, porque es la manera en que yo me desahogo, es la válvula de escape que el aparato psíquico tiene, que es el cuerpo. El cuerpo es esa válvula de escape que tiene esa olla de presión, porque si no, yo reventaría por dentro. Entonces, esos síntomas psicosomáticos que aparecen, el dolor en el pecho, la angustia, a veces son trastornos de ansiedad, a veces pueden ser fenómenos de angustia y pueden ser expresiones. Tenemos que buscar la causa. Puede ser una depresión, pero generalmente la depresión no puede cursar con angustia, pero la angustia puede ser por otras razones también que tenemos que ver y tenemos que analizar, ¿verdad? Pero esos son síntomas biológicos, orgánicos, de algo que me está pasando por dentro. Son expresiones externas, percepciones orgánicas que yo tengo, que son manifestaciones de algo mucho más interno que tengo que buscar. Y allí es otra pauta más para buscar ayuda, porque solo no puedo salir de esta situación, ¿verdad? Generalmente solo no puedo salir. Esa ayuda, por supuesto, puede ser médica, psicológica, espiritual, divina. Para los que somos cristianos sabemos muy bien que la ayuda espiritual es muy importante para muchas situaciones de la vida y para esta también, pero necesito ayuda. Algo de mí necesita ser abierto y tengo que dejarme tratar y tengo que tomar esa decisión. Por eso tengo que pedir ayuda. Esa decisión depende de mí. Yo no sé cómo salir de la depresión, pero yo quiero salir de la depresión. Solo no puedo. Si solo no puedo, tengo que buscar ayuda, tengo que encontrar una persona, un profesional, algo que me pueda guiar, que me pueda orientar frente a esta situación. Exacto. Y un poco unido, ya respondiendo a otra pregunta y comentario, pregunta si la persona se niega y dice no ser depresiva, pero escuchando esta charla uno ve factores que lo indican. ¿Cómo hacer para poder hablarle sin que se ofenda? Es creyente y dice, una persona de Cristo no puede sufrir depresión. No, eso no es así. Gracias por esta pregunta. Los cristianos, que somos cristianos y tenemos fe, también sufrimos de depresión. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un hipotiroidismo, o puedo tener un hipertiroidismo, donde tengo taquicardia, nerviosismo permanente, diarrea, adelgazamiento, sudoración. Puedo tener un hipertiroidismo, pero puedo tener un hipotiroidismo que no depende de si soy cristiano o no soy cristiano. Esta biología me ataca tanto a cristianos como a no cristianos. Entonces, no, cuidado con dos cosas. Cuidado con decir, porque teológicamente podemos tener muchas observaciones y valoraciones acerca de nuestros semejantes. Cuidado con decir, si está depresivo, algún pecado detrás habrá. Algo mal habrá hecho. Cuidado con esto. Esto no es de sabios, no necesariamente de personas sabias. Una persona puede padecer de depresión por 1000 razones, dijimos 6 o 7 nada más, por 1000 razones que nada tienen que ver con lo espiritual. Tenemos un cuerpo, una biología afectada desde el comienzo de la humanidad. Y todos vamos a terminar muriendo. Quiere decir que ese cuerpo, desde el momento que nace hasta el momento que terminamos el último respiro, va sufriendo. Y algunos sufrimos, y dentro de ese sufrimiento tenemos síntomas depresivos. Cristianos o no cristianos, ateos o no ateos, creyentes o no creyentes. Por más que tengamos fe, podemos tener síntomas depresivos. Y en la Biblia, para aquellos que conocen, saben muy bien de que personas con mucha fe, llamadas por Dios,
padecieron de depresión. Llámese Jonás, Jeremías, Moisés, Job, Elías, bueno, infinidad de casos donde padecieron de depresión. Algunas depresiones fueron externas, circunstanciales, otras fueron espirituales, podemos decir, como Saúl, por ejemplo, que cada vez que miraba a David se deprimía. ¿Cómo le arreglamos los celos? ¿Con qué antidepresivo le vamos a arreglar a Saúl? Saúl no podía arreglarse con antidepresivo. Quizás otros sí. Jeremías dijo, basta ya, no quiero más saber nada. Cada vez que hablo me meten en el cepo, cada vez que hablo me meten en la cárcel. Por favor, esto se terminó para mí. Bueno, hay personas que, incluso llamadas por Dios para una tarea religiosa, para una tarea espiritual, pueden caer en depresión. Tenemos que comprender a las personas que no somos solo espíritu. Somos cuerpo, alma, mente, vida social, vida espiritual. Y de todos estos lados, la depresión puede florecer y necesita ser tratada. Así que ese es un concepto muy importante. Que los cristianos no padecen de depresión es una gran mentira. Podemos caer de depresión, y que detrás de una depresión hay un pecado es una gran mentira también. Hay pecados que llevan a la depresión, pero no toda depresión es producto del pecado. Y este es un concepto muy importante, teológicamente importante, para que nosotros podamos comprender esto. Gracias por esta pregunta. No lo dije, pero es importante poder señalarlo. Sin duda, muchas gracias, Jorge. Otra pregunta dice, ¿las enfermedades autoinmunes producen depresión? Y sí, son enfermedades por depresión me vino una enfermedad autoinmune. Bueno, las enfermedades autoinmunes en realidad no se saben por qué vienen. Se sabe que hay factores personales que pueden llegar. Algunas situaciones estresantes, muy estresantes, me pueden llevar a enfermedades orgánicas. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que tienen una expresión corporal, pero que en el fondo tienen una base psicológica, y la base psicológica puede desembocar en una enfermedad orgánica, quizás en una enfermedad autoinmune, quizás en una crisis de asma, quizás en una crisis alérgica, depende de las vulnerabilidades que cada uno tiene. Si sos ansioso vas a tener ansiedad, si sos alérgico te va a venir un asma, te va a venir una crisis de piel, una dermatitis, cada vez que estás ansioso, cada vez que tenés algún problema psicológico o un problema emocional, el cuerpo es el receptáculo de lo que nos pasa por dentro. Y en el fondo puede una enfermedad autoinmune ser una expresión de un factor estresante. ¿Puede o no puede? A veces lo podemos descubrir y a veces no lo podemos descubrir. Cuidado, pueden haber factores, enfermedades autoinmunes que no necesariamente tenemos que buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Es decir, no tenemos que buscar detrás de eso una situación estresante. A veces lo podemos descubrir, a veces no, pero las cosas vienen. Lamentablemente los seres humanos somos vulnerables a tener enfermedades y vienen. Pero detrás de cualquier enfermedad crónica puede venir la depresión. Y este es un concepto muy importante. Todas las enfermedades crónicas, dolorosas, que requieren un tratamiento prolongado, como las enfermedades autoinmunes también, que a veces son difíciles de diagnosticar, que tenemos que ir de especialista en especialista, que nos tienen que dar corticoides por un lado, que nos tienen que dar estudios por otro, que me tengo que controlar cómo está el hemograma y cómo está la glicemia, y asiduamente tengo que tratarme, y tengo que tratarme con prednisona, y la prednisona trae complicaciones. Bueno, un sinfín de tratamientos que son prolongados me lleva a la depresión. Por supuesto, el agotamiento me lleva a la depresión, el estrés me lleva a la depresión. Detrás de la presión viene la depresión. Entonces, cualquier factor crónico, prolongado en el tiempo, me va a llevar a cuadros depresivos sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por eso muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas se les añade un antidepresivo y mejoran su estado de ánimo. Lo que no quiere decir que toda enfermedad autoinmune me va a llevar a la depresión. Lo que no quiere decir que toda artrosis me va a llevar a la depresión, pero puede llevar a la depresión. Esos tratamientos prolongados, especialista tras especialista, sufrimientos aquí, sufrimientos allá. Y a veces eso no le pasa al enfermo, le pasa al cuidador. Y esto pasa, por ejemplo, con hijas solteras, por ejemplo, que tienen que cuidar a su padre. Cuidaron a su padre. Muy bien, cumplieron su función, viven con su padre. Su padre falleció. Ahora tienen que cuidar a su madre. Su madre hizo todo lo posible por llevarle bien. La madre, la hija hace todo lo posible como buena hija y como necesita el cuidado de sus padres, hace todo lo posible. Bueno, se solucionó el problema de la madre. Y ahora dice, ahora yo que estoy bien, ahora que estoy
mi padre, bueno, hice todo lo posible, mi madre hice todo lo posible, y ahora me viene un bajón. ¿Qué me pasó? Y lo que te pasó fue que te estresaste tanto, la presión fue tan grande, que después de la presión se vino el mundo abajo en tu vida, está la depresión. ¿Por qué? Porque el estrés prolongado me puede llevar a un cuadro depresivo. Entonces, a veces puede ser por una enfermedad, a veces puede ser por el cuidador, por eso ACUPS creo que tiene un proyecto, que no lo puedo decir, ¿verdad? No lo puedo decir. Sí, Pero claro que sí. se puede decir, bueno, el cuidado del cuidador. Adelante. Tú sabes más, Gloria, porque estás detrás de esto, yo apenas lo escuché el otro día, pero la importancia del cuidado del cuidador, es cierto, ¿no? Cuidando a los que cuidan, que Cuidando a los que necesitan ser cuidan, cuidados también. porque el cuidador también puede caer en depresión, en un cuadro estresante. Exacto, exacto. Gracias, Jorge. Otra pregunta dice, ¿recomendaría usted el tratamiento con la medicina natural y tradicional o alternativa? Bueno, yo con experiencia en medicinas alternativas no tengo. Sé que de las medicinas alternativas hay una que es muy buena para calmar el dolor, que es la acupuntura. La acupuntura tiene una base científica, doy fe de ello, he preguntado a coreanos, en más de una vez que me he cruzado con ellos, le he preguntado, incluso desde el punto de vista teológico les he preguntado, todos ven con buenos ojos la acupuntura, es una medicina tradicional, mejora el dolor, promueve las endorfinas, estimula las endorfinas, que son unas sustancias similares a la morfina, pero producidas en el organismo, que mejoran el dolor. Es la única que conozco, es la única que recomiendo. La demás no conozco. Yo creo que en algunos casos la medicación antidepresiva es la válida. Yo recomendaría la medicina, en este caso tradicional, porque es la que conozco. No quiero ir en desmedro de ninguna otra cosa que no conozco, simplemente confieso que no conozco. Lo único que conozco en medicina no tradicional, en medicina, es la acupuntura. La conozco porque he visto a pacientes mejorar y he conversado con muchos médicos coreanos, con varios médicos coreanos que me han dado su aval y me han contado su experiencia, que en Corea, en los países orientales, lo usan mucho, les hace mucho bien, forma parte de la medicina tradicional china coreana y les hace mucho bien, independientemente de todo sesgo ideológico, religioso, independientemente de eso, hay una base científica que ese golpecito, ese estímulo con esas agujas, me libera endorfinas que son muy importantes para el tratamiento del dolor. Lo demás no conozco. Otra pregunta, ¿qué ayuda para los niños de padres depresivos y la familia? Y bueno, los hijos de padres depresivos van a reaccionar depresivamente y van a tener algunos trastornos que pueden existir también. Hay que tenerlos de cerca, porque a veces la depresión puede repercutir también en la educación y el rol que van a tener los padres en la educación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, esto viene a la mano también a pensar en la depresión en los niños. Los niños también sufren de depresión, pero no tienen esta sintomatología o estas manifestaciones clínicas que hemos notado hoy, sino que tienen otros trastornos, que pueden ser trastornos de conducta. La maestra muchas veces se da cuenta qué es lo que pasa con este niño, un niño que es muy tímido, un niño que es muy reservado, un niño que es muy agresivo, un niño que es que tiene trastornos de conducta, no se porta bien en clase, y siempre se portó bien. Es un chico que trae ahora dificultades, bueno, ¿qué tendrá? Y los problemas infantiles, cuanto más niño es el niño, como términos generales decimos que cuanto más pequeño es el niño, menos problemas son de él y más problemas de la familia. Entonces, por supuesto que cuando hay padres depresivos puede traer repercusiones en los niños. No olvidemos que la familia es un sistema donde todo repercute en todo. Entonces, tarde o temprano también esa repercusión depresiva también me va a traer algún saldo en la vida de los hijos. Y si no los trae, mejor. Pero hacerlo ver, hacerlo controlar, me parece, ante situaciones como trastornos de conducta, trastornos de la alimentación, el cambio de amigos, la soledad, a veces el refugiarse en su pieza, el no querer salir, el no querer hablar, el no juntarse con amigos que siempre se juntaban. Todo cambio en la vida de un niño debe ser muy bien visto y muy bien
controlado, porque los niños cuando cambian de amigos, cuando cambian de conductas, cuando cambian de alimentación, cuando los niños cambian de sueño, si todo cambia en un niño o en un adolescente, hay que abrir los ojos porque puede ser un signo de depresión o puede ser un signo de que algo pasa en la familia. Y si está pasando depresión, bueno, hay que mirarlo con ojos clínicos, atentos. Exacto, estar atentos y pedir ayuda, como muy bien decís, Jorge. Exactamente. Y bueno, y por último, tratando de englobar esta pregunta frente a la medicación, ¿no? ¿Los antidepresivos afectan la salud sexual en hombre o mujer, o embarazo y lactancia en la mujer? Muchas gracias por la buena charla. Bueno, tendríamos que ver, yo no tengo en este momento el dato sobre mujeres embarazadas y la lactancia, pero es una pregunta que la debo, en este momento no la tengo presente, pero ¿cuál era la primera parte de la pregunta que sí que quería responder, Gloria? Los antidepresivos, la afectación en la parte sexual, en la parte sexual. Sí. Por ejemplo, una de las repercusiones que sexualmente se nota, y se notó tanto que ahora forma parte de un tratamiento, es la eyaculación retardada en los varones. Cuando tomamos antidepresivos, en general le preguntamos a los pacientes, ¿y usted cómo se siente? Y me siento muy bien, doctor, pero tengo un problema. Tardo en eyacular en una relación sexual. Bueno, esa situación llevó a que los psiquiatras pudieran descubrir que hay antidepresivos que mejoran la eyaculación precoz. Muy común en el hombre, muy común en el hombre. Un gran porcentaje de hombres tienen eyaculación precoz, son eyaculadores precoces. ¿Y qué se les da a los hombres que son eyaculadores precoces? Se les da antidepresivos. La dapoxetina, por ejemplo, se puede dar la sertralina también, pero se descubrió como fenómeno novedoso, porque esto lo manejaban los psiquiatras, no los sexólogos, ni los urólogos, sino lo manejaban los psiquiatras, pero los psiquiatras venían devolviendo a los pacientes de la idea de que no eyaculo, doctor, ¿qué me pasa? Pero no puedo eyacular. Entonces, bueno, en una relación, no eyaculás. Entonces, bueno, fue una comunicación, y la comunicación se descubrió que para los eyaculadores precoces no hay mejor cosa que darle un antidepresivo. Pero también pueden afectar. En general, los psicofármacos afectan la respuesta sexual humana, lo que tenemos que entender. Y afecta el deseo, afecta la erección y afecta el orgasmo, que son las etapas de la respuesta sexual humana, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos que saber, sí, que reconocer que algunos antidepresivos incluso mejoran ciertas partes. En algunos casos, por ejemplo, los antidepresivos pueden mejorar la función sexual. ¿Por qué? Porque como la depresión interfiere la sexualidad. Se recuerdan que yo dije que hay trastornos asociados: sueño, comida y sexo. Entonces, como está afectado el sexo, pero ustedes le dan un antidepresivo y mejora la sexualidad. Mejora la sexualidad. Pueden mejorar la sexualidad. Un antidepresivo porque el paciente se encuentra mejor. Y si se encuentra mejor, las disfunciones que tenía sexuales pueden mejorar. Pero sí, en general, los psicofármacos, por ejemplo, los ansiolíticos, los hipnóticos, afectan la sexualidad, sin duda alguna, afectan. En menos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, siendo respetuosos también por el horario de todos, impresionante, bueno, la cantidad de preguntas que fueron surgiendo, y de eso se trata. La propuesta desde ACUPS es poder ofrecer siempre temáticas que sean de interés, de aporte a la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Una de las que preguntaban en algunas de las preguntas tenía que ver con el trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad. Eso será para otra conferencia que ya les vamos a anunciar, y donde vamos a poder profundizar también en esa otra realidad de los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad, ¿sí? Que no es depresión, Gloria, discúlpame, que no es depresión. Que no es depresión, aunque la depresión puede cruzar con ansiedad, pero son dos cuadros totalmente diferentes, como muy bien decís, que deben ser tratados de forma independiente. Exactamente, así que también, bueno, todos agradecidos por la claridad de la ponencia,
por la explicación excelente de todos los contenidos, también la riqueza de esta pregunta y respuesta que también nos ayudó y nos enriqueció mucho a todos, Jorge. También piden la grabación, varios han pedido la grabación. ACUPS abrió a partir de la conferencia sobre vacunas COVID en nuestro canal de YouTube. Tienen que suscribirse al canal de YouTube de ACUPS y allí van a estar subidas todas las conferencias que vamos a estar desarrollando a lo largo del año, ¿sí? Por otro lado, ya también queremos invitarlos a la próxima conferencia. Recordar que los segundos lunes de cada mes a las 20 horas ACUPS estará brindando su conferencia. Así que separen esa fecha en sus agendas para poder tener este tiempo de tanta riqueza y de tanta bendición. Decirles que la próxima conferencia es el lunes 12 de abril a las 20 horas y estarán exponiendo 3 autoras de un libro que está en imprenta pronto para salir. Ya salió hoy, Gloria. Ya salió hoy. Salió hoy. 8 de marzo ya salió el libro, que es, ¿tenés la placa ahí, Jorge? Es ¿qué nos dejó la ley del aborto? Qué ¿sí? lástima, qué lástima. Bueno. Qué lástima que no la tengo acá. De cualquier manera, vamos a estar enviándoles a cada uno de ustedes la invitación, donde las 3 autoras del libro van a estar exponiendo qué nos dejó la ley del aborto, un análisis de investigación muy interesante que hicieron ellas a lo largo de varios, desde que la ley del aborto se aprobó en nuestro país hasta ahora, que nos dejó. La psicóloga Dina Boyadji, la escribana Yanela Loise y la psicóloga social Viviana De Luca, las 3 autoras van a estar compartiendo con nosotros. Así que bueno, agradecerles también a los participantes, a Ceci Yepes de Ecuador, que nos saluda desde Quito, de Compassion Internacional. Ceci, muchas gracias por estar. También Yudeisi Suárez de Cuba, la doctora Yudeisi, y bueno, y tantos hermanos de aquí, del Uruguay. Gracias por estar. Agenden el 12 de abril. ¿sí? Gloria, Bueno, si tú me permitís, Gloria, si me permitís, voy a pedirle a Esteban, porque yo no tengo acceso ahora al link. Esteban, si tú estás por allí, si podés pasar el link creo que ya lo pasaste, del libro, que tenemos un libro de regalo, ¿verdad? ¿Cómo superar la depresión? Creo que sí. Ese es el link. Sí, creo que este es el link, ya lo pasó. Muy bien, muy bien. Excelente. También Perfecto. saludar a Rosa de Argentina, que nos están saludando también, estuvo presente en la conferencia. Así que bueno, muchas gracias para todos, que tengan una buena noche, un buen descanso y atesorándonos, equipados con estos contenidos tan importantes, ¿no? Que tienen que ver con una enfermedad, con una realidad dolorosa, pero de la cual se puede salir. Y esa es la esperanza, y en Dios sabemos que tenemos toda la esperanza. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos reencontramos lunes 12 de abril, hora 20. En el canal de YouTube está esta grabación de la conferencia de hoy. Gracias, Jorge, que Dios te bendiga y seguimos en comunicación. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Que Dios los bendiga.